Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Esteban Núñez y voy a ser su presentador de este webinar de cómo configurar una panel PC. Este es nuestro último webinar del año antes de las fiestas, de las festividades de fin de año, de Navidad, de Hanukkah y de otro que celebren ustedes. Así que, bueno, nos entusiasma mucho presentar este tema porque es un tema muy interesante que nosotros hemos venido promoviendo. La agenda de hoy, vamos a ver un poco acerca de Advantech como fabricante, que es el fabricante que nosotros usamos para paneles PC. Y luego vamos a entrar un poco más en la área técnica de qué es una panel PC. Vamos a ver qué tipo de software podemos usar para los paneles PC, cuál es la ventaja de una panel PC, que se compara contra una HMI. Y luego vamos a entrar en materia de cómo configurar el panel. Y vamos a hacer un repaso de las líneas de paneles PC que tiene Advantech a su disposición, terminando con una sesión de preguntas y respuestas. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que Advantech es un fabricante de computadoras principalmente. Eh, También obviamente tiene líneas de automatización y una de las que más se conocen en el área industrial es la línea Adam, que viene siendo la parte de IOs remotos. Además de la línea Adam, cuenta con otras líneas como WISE y similares, que son básicamente IOs remotas, islas remotas, que buscan jalar información de los equipos de campo y también distribuirla o retransmitirla. Dentro de estas líneas encontramos dispositivos bien enfocados en protocolos de industria y también tenemos dispositivos LoRaWAN, que es un tipo de comunicación bastante interesante con la que hemos trabajado con ciertos integradores. También está en el área de redes, con la parte de routers, de switches y de comunicación celular también. Está la parte de computador industrial, que vienen siendo todo lo que son servidores y también servidores especializados, por ejemplo, para subestaciones, para data centers, para varios tipos de funcionalidades. Y el tema de hoy es el tema de paneles PC. Entonces, eso es una línea bastante interesante, de hecho, en la parte de Advantech, junto con otra línea que no está acá mencionada, pero está la línea de controladores industriales o PLC, que se llama APAX, que también es una línea muy interesante. Justamente ahora en octubre tuve la dicha, junto con José Daniel Núñez, que es el gerente de operaciones y de ingeniería, de visitar las instalaciones de Advantech localizadas en Taiwán. Son instalaciones bastante grandes, se nota que es una empresa que ya ha crecido y madurado a través de los 40 años que tienen. Y yo creo que eso les ayuda para posicionarse muy bien en el mercado como un fabricante de alto nivel de calidad, pero teniendo precios bastante accesibles. Entonces, ¿qué es una panel PC? Bueno, básicamente una panel PC es una computadora, ¿verdad? Que su nombre lo dice, PC, que nos permite interactuar con ella dentro de un ámbito de uso muchas veces industrial, no solamente industrial, pero muchas veces industrial. ¿Cómo se compara una panel PC con una HMI? Bueno, lo principal es que una panel PC eh, ya lo dijimos, es una computadora. La HMI también tiene su CPU o su tarjeta de chip de computación, pero está muy bien enfocada en usos específicos de control o de monitoreo. Entonces, en una HMI, muchas veces ese concepto de HMI en realidad cubre todo lo que es incluso panel PC, pero lo que se conoce en el mercado como HMI muchas veces se relaciona con una marca específica. Entonces yo si tengo un PLC de una marca, necesito una HMI de esa misma marca para poder hacer la comunicación, correr el programa, eh, gestionar toda la parte de la aplicación como tal, de control. Bueno, un sistema de control. Las paneles PC son un poquito más independientes. Y uno de los condicionales o una de las cosas más interesantes de las paneles PC es que tiene un sistema operativo. Y eso nos permite instalar aplicaciones adicionales a lo que podría ser una aplicación para un sistema de control o de automatización. Las paneles PC pueden venir en Windows, en Linux y en Android, y ahorita vamos a ver un poquito de ese tema. Dentro de los softwares bueno, que NVIDIA ofrece, pero que podemos instalar dentro de una panel PC, tenemos nuestro marca insignia, digamos, Ignition, junto con Ignition Edge.
También está la aplicación open source o de código abierto, que es Node-RED. Tenemos el Group View y también tenemos que se pueden instalar softwares de cualquier fabricante que permite instalar en Windows, Linux o en Android. Entonces, qué interesante ahí, porque ¿por qué haría yo eso? Bueno, un concepto importante de la panel PC es que nos permite esa independencia, donde yo tal vez puedo tener una línea de producción o alguna serie de máquinas que de repente tienen PLCs de diferentes marcas y ya una HMI se vuelve un poco más compleja porque yo no puedo conectar esa HMI necesariamente, si es de una marca, a un PLC de otra marca, ¿verdad? Ya se vuelve un poco más complejo. Entonces, pero yo quiero administrar esos dos PLCs o esa línea de equipos sin necesidad de tener que instalar un SCADA, ¿verdad? Porque también puede ser que la aplicación no sea tan grande, lo que necesito es diagnosticar rápidamente máquinas puntuales o procesos o variables puntuales y no necesito instalar un sistema SCADA ya hablando de $5,000, $10,000 o más. Entonces, las paneles PC se han vuelto muy prácticas porque también me permiten instalar el software que yo necesito y no entonces me vuelvo dependiente del programa del software, ¿verdad? Porque muchas veces el firmware, ¿verdad? O lo que se conoce como firmware se desactualiza y conforme esa desactualización sucede ya no puedo, de repente tengo un PLC de la misma marca del HMI, pero el PLC es más nuevo y la HMI tiene un firmware viejo, entonces también comienza a tener ese tipo de situaciones. Eh, y muchas veces el problema es el programa, ¿no? También se me dañó la pantalla del HMI, se dañó algún componente del HMI y ya incluso se pierde el programa. Entonces, descargar el programa se vuelve un lío. Y la panel PC en ese sentido, como vamos a ver, tiene facilidades que tal vez en ese aspecto la HMI no tiene. Además de que hacer una computadora muchas veces tiende a estar en tiempos de entrega mucho más rápidos. Eh, Nosotros muchas veces hemos logrado entregar pantallas o paneles PC en 2, 3 semanas acá en Costa Rica o menos. Y creo que eso es bastante, habla bastante bien de la entrega del producto. Entonces ahora sí vamos a entrar en materia. ¿Cómo configuramos una panel PC? A grosso modo, estas son las características de la panel PC que vamos a configurar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué la vamos a usar? ¿Cuál es la aplicación? El tamaño del monitor es muchas veces la pregunta principal, ¿verdad? No sé, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 7 pulgadas, pero muchas veces primero debemos empezar cuál es la aplicación. Ahora vamos a ver por qué. La tecnología táctil que queremos usar, el procesador, la memoria de acceso aleatorio, eh, el almacenamiento, el sistema operativo, la fuente de poder o la energización, cómo va a ser la instalación y extras u otros accesorios que podamos incluir en una panel PC. Entonces, la aplicación o el uso. Muchas veces yo puedo tener diferentes tipos de carcasa y esa carcasa me va a permitir en el tiempo gestionar el activo. ¿A qué me refiero con eso? Hay carcasas que vienen todo en uno. Es un componente compacto, digamos, es un equipo compacto y todo viene unido. Eso quiere decir que se me daña alguna entrada o una parte del sistema, si bien está funcionando, la pantalla, por ejemplo, yo tengo que cambiar todo el equipo. Luego está la del sistema modular, que el sistema modular sí me permite tener un monitor y una CPU. Entonces, eso me permite a mí que si quiero agregar más RAM, si quiero agregar más almacenamiento, si se me daña el monitor, la pantalla se dañó, se golpeó, eh, tiene un falso contacto entre el CPU y la pantalla, yo puedo cambiar ese monitor sin necesidad de tener que cambiar todo el aparato. También hay algo importante en la parte de chips, lo que llaman el chipset, que en el tema de alto rendimiento también cambia, ¿no? Hay algunos chips que de tarjetas madre, por un tema de rendimiento, pueden venir integrados, ¿verdad? Todo en uno solo, o pueden venir modulares, y eso le permite tener más recursos al CPU y también va a hacer el mantenimiento un poco diferente.
Entonces es importante conocer bien la aplicación en la que vamos a usar para el PC antes de entrar al tema de tamaños también, que es un tema también de comodidad y confort y aplicación. También está la necesidad de botones. De repente yo necesito botones de actuación rápida, como puede ser un paro de emergencia, puede ser algún tipo de acción que yo necesite que el operador tenga muy a la mano, a pesar de que esté en otra pantalla del sistema o en algún viendo otro tema. Si pasa un suceso o un evento, que el operador pueda actuar rápidamente. Eh, el grado de protección también es muy importante. Si estamos hablando, por ejemplo, de industria médica o industria de alimentos, especialmente en la industria de alimentos hay lavados y los lavados pues llevan a veces bastante fuerza y efusividad de la gente que lava. Entonces, un grado de protección como IP67 es adecuado para ese tipo de industria. Y también tenemos condiciones antiexplosión o anticorrosión que nos pueden permitir preparar el equipo o tener el equipo listo para ese tipo de ambientes y ese tipo de exigencias de los clientes también. Luego vamos a tener el tamaño del display. Por lo menos en la línea Advantech tenemos diferentes tamaños en pulgadas. Tenemos pantallas tan pequeñas como 3.5 pulgadas hasta incluso 42 pulgadas. De esos tamaños que ustedes ven ahí, pueden haber tamaños diferentes en otros fabricantes. Sin embargo, bueno, Advantech nos da esta línea amplia de opciones en las diferentes líneas de trabajo que tiene Advantech para lo que es para el PC. Sin embargo, si tienen alguna solicitud específica, también nos pueden hacer saber. La tecnología táctil es bastante importante. Algunas veces no necesitamos ningún sistema táctil en la pantalla, sino que con un ratón, con un mouse podemos, o con un teclado podemos trabajar y es suficiente. Algunas veces el táctil resistivo es suficiente. El táctil resistivo es aquel que me permite usar un punto de presión o de uso. Y eso va a hacer que la aplicación sea pues, muy puntual. La mayoría de HMIs del mercado utilizan resistivo porque es más económico el que el capacitivo y ya el uso cumple. El capacitivo es el más cómodo, que es el que veríamos en los celulares. Es aquel que me permite utilizar dos o más puntos de uso, ¿verdad? Entonces yo puedo aumentar, bueno, hacer zoom, ¿verdad? Que es una de las funciones que muchas veces nos gusta. O utilizar los dedos, varios dedos o varios puntos de uso para diferentes otras funciones que de repente en el sistema quisiéramos tener. Sí, eso sí que capacitivo es tiene un precio un poquito mayor. Muy importante el sistema operativo. Una característica fundamental de las paneles PC es que el sistema operativo sea seleccionable y que yo pueda adaptar, que yo pueda tener mi proceso y que la panel PC que vaya a comprar se adapte a ese proceso o a esas aplicaciones que yo uso. Entonces, si yo tengo aplicaciones que de repente puedo administrar mejor en Linux, que eso sea posible, o bien utilizar Windows porque es un estándar de la empresa, o bien si necesito una panel PC sencilla que va a abrir un web server nada más, puedo bien utilizar una panel PC que tenga Android y que simplemente va a abrir un web server, entonces no necesita muchos recursos y el precio va a ser bastante accesible. Estos son sistemas operativos que podemos tener en Advantech, como son Windows embebido, Windows 7, Windows 10 IoT, Windows 10 Pro, que es uno de los más exigentes y de alto rendimiento en ciertas características que trae Windows. También está Linux Ubuntu, que también sería como el homólogo del Windows 10, Yocto y Android para aplicaciones más ligeras. En el tema del procesador, que es nuestro siguiente punto de configuración, vamos a ver que tenemos diferentes gamas de procesamiento y ahí es donde es importante tener claro la aplicación. El tamaño de la aplicación va a definir la exigencia que le vamos a hacer al CPU y esa exigencia tiene que estar muchas veces definida por el software, por el desarrollador del software, pero también hay que entender que el tamaño de la aplicación, si tiene, por ejemplo, si vamos a correr una escala que va a tener 10 usuarios o 15 usuarios, ya le vamos a estar exigiendo una parte de procesamiento bastante a la máquina, junto a la parte de RAM.
Sin embargo, si tenemos una aplicación de un usuario que son, no sé, 50 variables, que realmente no va a haber un procesamiento, es principalmente un monitoreo, no hay mucho control, ni PIDs, ni nada por el estilo, eh, realmente podemos enfocarnos más en tener una gama reducida o gama baja. Muchas veces en el mercado vemos esas líneas y a veces uno dice, bueno, oye, Celeron, i3, ARM, ¿qué significa? Bueno, básicamente el CPU que son ARM, que se definen como RISC, son CPUs integrados totalmente. Entonces el chipset o la serie de chips viene, digamos, todo en un solo cúmulo embebido y eso va a hacer que la cantidad de recursos que yo voy a tener para procesamiento es limitado, pero va a hacer que la producción y la fabricación sea más económica. Luego tenemos gamas como el Celeron o el Atom, que también en este tema de procesadores es importante fijarnos eh, en qué fecha fue el lanzamiento de la línea de Celeron, Atom, i3, i4, i3, i5, i7 o ARM que estamos comprando. Porque muchas veces la fecha de producción nos va a definir también qué tan actualizada es ese procesador y qué tan fácil de reponer va a ser o qué tan alto rendimiento va a tener con respecto a las nuevas tecnologías que el mercado tiene para procesadores. Entonces no vamos a poder comparar, por ejemplo, un i5 o incluso un i3 de la generación 14, que es la que está más reciente, contra un i5 que suena más alto, pero es generación 6 o 7, ¿verdad? Va a haber una diferencia bastante alta. Muchas veces no es que necesitamos que el procesador haya sido producido en el 2023, ¿verdad? Haya tenido lanzamiento en el último año, pero por lo menos que sea suficientemente reciente, no sé, 2016, por ejemplo. No lo tome como una métrica, pero sí, tal vez entre más antes haya sido la fecha de lanzamiento, menos, digamos, posibilidades voy a tener yo, incluso de luego encontrar repuestos. También fijarse muy importante en la parte de si en el caso de Intel o en el caso de AMD, si ellos todavía soportan ese procesador, y eso es importante tenerlo en cuenta. La parte de Random Access Memory, o lo que se conoce muchas veces como RAM, aquí es importante también tener claro puntos esenciales. La capacidad de memoria es lo típico en lo que nos vamos a fijar, ¿no? O sea, muchas veces se dice coloquialmente, ¿verdad? 2 de RAM, 4 de RAM, 8 de RAM, 16 de RAM y básicamente ese número como que ya debería definirlo todo, pero no es así. La memoria o la capacidad de memoria nos va a dar cómo es ese procesamiento de información que la Random Access Memory va a tener en el instante, digamos, cuánta información puede residir en esa tarjeta. Pero también es importante tomar en cuenta la velocidad en la que ella va a trabajar, eso también está en las especificaciones de la tarjeta, y la generación. Volvemos a lo mismo de los procesadores. No es lo mismo DDR3 que DDR4, eh, incluso DDR5, que es una tecnología que ya está disponible, pero digamos, van a tener diferencias en el rendimiento y ahí es importante revisar esa característica, que son a veces puntos que en TI se manejan muy bien, pero en la parte de operaciones y en la parte de automatización y sistemas de control, no necesariamente tenemos ese conocimiento. Y bueno, este webinar, esa es la idea, ¿verdad? Que ustedes puedan tener esos temas en cuenta a la hora de seleccionar equipos. El almacenamiento, lo que muchas veces conocemos como disco duro, lo cual no es un término incorrecto, pero es un término que no es suficientemente amplio para abarcar lo que es almacenamiento. ¿Por qué disco duro? No es que es incorrecto, pero digamos, no es lo ideal, porque el disco duro es una tecnología que, bueno, en inglés se llama hard drive, eh, y ha sido la tecnología que se ha usado ¿verdad? Por muchos años. Sin embargo, hoy se usa el disco de estado sólido,
que es diferente y es mucho más ágil y mucho más rápido en procesamiento, digamos, o en transmisión de información. Entonces, esa parte, antes de entrar en esa parte, bueno, lo primero que nos fijamos en el almacenamiento es qué tan, eh, qué tanto almacenamiento vamos a usar para nuestra aplicación. En el otro webinar de arquitecturas, por ejemplo, si estamos usando Ignition, vimos un poco los tamaños de almacenamiento que se necesitan para un sistema SCADA, por ejemplo, o un sistema de Ignition Edge, cuánto almacenamiento vamos a usar. Generalmente, por ejemplo, solo para Ignition, no, sin tomar en cuenta lo que es histórico, se ha recomendado 64 gigas de almacenamiento, incluso a veces 128 dependiendo del tamaño de la aplicación. Pero digamos, ya para la parte de historización, de bases de datos, de manejo de históricos, ya es diferente y va a depender mucho de la cantidad de variables que vamos a jalar o que vamos a guardar. Luego está el tipo de disco, que es lo que hablaba antes, ¿no? El disco es disco duro, que se le llama muchas veces mecánico, es más económico, pero tiene un rendimiento más bajo. Muchas veces nosotros mismos en la oficina teníamos máquinas que tenían muy buen procesador, memoria RAM y incluso hasta tarjeta de video, y pero notábamos que estaban haciéndose lentas y cambiamos a disco de estado sólido y eso hacía que el rendimiento subiera bastante. Luego está la forma física y eso es importante porque la forma física no solo va a determinar el tamaño, digamos, que va a tener dentro del CPU, que muchas veces el CPU de las paneles PC es un tema integrado. Viene todo en una carcasa bien compacta, entonces eso es importante, sino que también va a determinar qué tan grande va a poder ser el disco duro, ¿verdad? Porque, perdón, el almacenamiento, porque si yo puedo tener un disco de estado sólido, por ejemplo, de cierto tamaño, ya voy a poder almacenar bastantes teras. Sin embargo, si tengo un tamaño reducido, pues voy a poder utilizar los ciertos discos nada más. Y está la interfase, que la interfase, bueno, las más populares o más usadas en realidad son SATA y NVMe. La SATA es bastante directa, se utilizó principalmente para los discos de discos duros y también se usa mucho para discos de estado sólido. La NVMe permite aprovechar mucho mejor el disco de estado sólido y hace que sea más veloz la transmisión que el SATA. Entonces, ahí también podemos revisar cómo es esa interfase que el disco nos va a permitir hacia todo el resto de la computadora. Y en eso nos podemos fijar si es SATA o NVMe. La mayoría, si no todas, las paneles PC tienen una fuente de alimentación, utilizan una cantidad de voltaje, digamos, de corriente directa de 24 voltios. Entonces, ahí es importante tener claro cómo hacer la instalación eléctrica, qué tensión tengo yo cerca, si recibo un 110, si recibo un 220, voy a tener que transformarlo a través de una fuente de energía, un transformador, hacia 24 voltios DC. Normalmente es 24 voltios DC. Habrán algunas pocas que he visto yo, tal vez ninguna he visto yo, que sea de otra necesidad, pero normalmente van a tener ese tamaño, digamos, ese tamaño consumo. Luego también hablando de instalación está la parte de instalación mecánica, digámoslo así. Muchas veces, la mayoría de veces vamos a instalar la panel PC en un gabinete y eso va a hacer que pues ahí ella trabaje y todo por ahí. Entonces ya nos preocupamos que si el gabinete es soportado o autosoportado o como sea. Pero también tenemos la instalación en BESA. La instalación BESA puede tener diferentes tipos de formato. Porque yo puedo instalar BESA en pared, como vemos aquí a la izquierda,
donde yo directamente tengo la panel PC conectada a la pared, puedo instalarla en un brazo, en un stand o en un pupitre o en algún tipo, digamos, de puesto de trabajo que tenga una altura humana, digamos, de una persona, por un tema de confort, o puedo instalarla en un brazo. Y ese brazo, digamos, se parece un poco al tema del stand, pero el brazo, bien, podría pensarlo extensible hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo, por un tema igual, ¿verdad? Del operador, de repente el operador tiene una estación de trabajo donde necesita estar moviendo la panel PC de un lado a otro, tal vez hacia izquierda y derecha, o de repente le sirve tener de arriba a abajo. Y el brazo nos va a permitir que sostenga más puntos de flexión. La instalación pesa básicamente es este tema de los tornillos que van anclados al monitor o a la panel y que tienen esta forma. Normalmente es un estándar y eso ayuda muchísimo a los fabricantes de paneles PC, pues obviamente para colocar los tornillos donde van el montaje de tipo BESA. ¿Qué otras extras podríamos considerar en nuestro proyecto donde necesitemos una panel PC? Bueno, cosas como el Wi-Fi, si necesitamos comunicación Bluetooth, si necesitamos comunicación NFC, si necesitamos RFID. El RFID se utiliza en algunas empresas para validar el usuario o la persona que está accediendo al equipo. Si necesitamos un lector magnético, un lector de código de barras, una doble tarjeta de red. Por ejemplo, de repente es un proyecto donde vamos a tener aplicaciones que están en la parte de industria y aplicaciones que están en la parte de oficinas. Entonces, esa doble tarjeta de red nos va a permitir separar y mantener seguridad entre las redes de TI y TO. IOs eléctricas podríamos necesitar puertos seriales. Recientemente nos me pidieron una con RS232, también se pueden tener con RS485. Entonces, bueno, los puertos seriales también es una necesidad que puede existir. Con diferentes puertos USB, ya sea, mira, necesito que tenga 4 puertos USB o necesito que sea USB 3 con comunicación celular, ¿verdad? O LTE, 4G, 3G, o puedo ya requerir puertos especiales para un protocolo específico, como puede ser CAN, CAN bus, CAN open, cosas como ese tipo. Entonces es importante considerarlas en el proyecto y decir, bueno, que la panel PC de repente no sabía, pero puede llevar puertos seriales y eso nos va a ayudar muchísimo a integrar mejor los equipos de campo. Eso es a grosso modo, tal vez mucha información, pero bueno, eso va a quedar registrado para ustedes y nos va a ayudar a que ustedes lo puedan revisar cuantas veces necesiten para configurar la panel PC. Entonces podemos revisar una y otra vez esos temas. De hecho, me gustaría devolverme a la filmina inicial, nada más para repasar esa parte, ¿verdad? Entonces hablamos la aplicación base o uso que le vamos a dar a la panel PC, el tamaño del monitor, la tecnología táctil que vamos a usar, el procesador, la memoria, el almacenamiento, el sistema operativo, la fuente de poder, el montaje o instalación y los extras que necesitamos para nuestro proyecto con una panel PC. Ahora les voy a hablar un poco resumido del tema de las líneas de paneles PC en Advantech. Entonces, Advantech tiene líneas HMI, paneles PC e incluso tiene monitores. Entonces, si ya nosotros tenemos una PC y lo que necesitamos es nada más el monitor, también tenemos monitores para diferentes necesidades. Las más populares, que cotizamos constantemente, son, por ejemplo, la TPC-100, que es un web terminal.
que es la que yo les hablaba, donde yo tengo un sistema Android que es bien sencillo, es bastante costo efectivo y lo que necesitamos es levantar el server de un equipo, un variador de frecuencia, un PLC, no sé, algún equipo que, que tiene web server, un sensor, pero pues él ofrece el web server, pero necesitamos dónde verlo. Entonces, este tipo de paneles es bien económica y bien interesante para resolver este tipo de necesidades. Luego está la PPC, que es una línea que es como la línea clásica, llama Advantech, que es All-in-One. La PPC es un poco más competitiva en precio que la que vamos a ver ahora, que se llama TPC. Y la PPC es de las que hablábamos, que es un solo chasis y un solo equipo, ¿verdad? Entonces, muy similar a HMI, eso es todo un solo equipo, pero me da la versatilidad de usar el sistema operativo que yo necesite y tener, pues, igual, escoger la RAM, escoger el procesador, todo igual lo puedo escoger, solo que es un solo equipo. Y luego en las líneas de TPC tenemos una gran variedad de posibilidades, no que en las líneas de PPC no las tengamos, pero la TPC es mucho más enfocada en el alto rendimiento. Yo puedo escoger procesadores pequeños o procesadores grandes, puedo escoger tamaños pequeños, tamaños grandes de monitor, puedo escoger que sea ATEX, puedo escoger que ocupo un procesamiento muy fuerte, entonces puedo escoger un procesador grandísimo, o puedo escoger un procesador pequeño con poca memoria RAM, con poco almacenamiento. Entonces la TPC es una línea, una serie de modelos versátil y nos permite también el tema de los repuestos. Si a mí se me daña el monitor de una TPC B200 o B300, por ejemplo, que es la línea más reciente, la B300 es digamos que eh, la línea diaria de uso, ¿verdad? La TPC B300 nos va a permitir, por ejemplo, si se nos da el monitor, cambiar ese monitor sin necesidad de cambiar todo el CPU. Y eso nos da una gran ventaja, o toda la computadora, nos dará una gran ventaja para evitar, pues, tener que reemplazar todas las partes, sino que voy a reemplazar, pues, solo el monitor, o quiero aumentarle RAM, o quiero cambiar el procesador, o quiero hacer esto y aquello con la... Presentar a ustedes la línea de productos que nosotros manejamos en nuestra tienda en línea, en la página web. Pueden acceder a través de nvtecnologías.com y tenemos varios modelos de las líneas de Advantech. Vamos aquí a la sección de HMI y podemos ir a panel PC. Y esa sección de paneles PC nos va a abrir toda la gama de tamaños y formatos que nosotros pues, estemos buscando. Por ejemplo, si le damos a los de 12 pulgadas, aquí vamos a tener la opción de la TPC B200, que es ahorita de las que les comentaba que son modulares, que es bastante flexible y fácil de usar. Tenemos el tema de cómo es el módulo de la caja o de la carcasa de la CPU, qué módulo de visualización estamos buscando, tarjeta de memoria RAM. Entonces, si hacemos un ejercicio, por ejemplo, podemos usar la carcasa para Celeron. De repente ocupamos un tamaño de 12 pulgadas, resistivo, 8 de RAM. De almacenamiento vamos a usar 128 gigas. A ver, usamos el sistema operativo Windows 10. Aquí ven que me da la opción de usar el 2.5 de almacenamiento o M2. Si quiero un módulo NFC, si quiero Wi-Fi, si quiero un IDOR, que es una extensión para iOS, para más puertos, para USBs, para Profibus y otros protocolos. Y el montaje estándar. Ya con eso podemos ver el precio de referencia y con ese precio de referencia tener una idea de cuánto nos va a costar el panel. Por favor, siempre contáctenos para
tener más asesoría acerca del producto, cómo funciona y cómo sería el producto ideal para su aplicación. Y eso sería el webinar que tenemos por hoy. Este webinar, bueno, yo voy a estar ahí en los comentarios. Mi nombre es Esteban Núñez y quisiera dejar ahí un tiempo para la sesión de preguntas, de manera que ustedes puedan dejarnos las preguntas que tengan. También recuerden dejar las preguntas en el chat, dejar las preguntas ahí en el video si están viendo esto después de que salga al aire. Y nosotros vamos a estar pendientes ahí de cuando esté esto en vivo. Pero muchas gracias por participar del webinar y ojalá que se puedan suscribir al canal, que es muy importante para nosotros, para seguir creciendo como comunidad. Ya tenemos más de 200 seguidores en el canal y llegamos a 1000 seguidores en LinkedIn, entonces eso nos ayuda muchísimo para tener presencia en redes sociales y que la gente se pueda apoyar de gente que conoce el tema para todo ese tema de industria 4.0, de tecnologías de operación, Internet de las cosas. Mi nombre es Esteban Núñez, como dije, y espero que nos veamos pronto. Muchas gracias.